Señor, mi Salvador y mi Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios y más en este tiempo. Lamentaciones 3:22-23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan las voluntades del Señor y muy grande es su fidelidad. En este tiempo, multiplicar las oraciones, hacer todo lo que hay que hacer, todas las orientaciones que ha dado el gobierno, todas las orientaciones que ha dado la OPS, MS ante esta situación, pero sobre todo mantenernos orando y siempre cerca del Señor. Mantenernos orando siempre cerca del Señor, pero no de esta manera. Nos ayuda producción. Estas fotografías son de Villacón en este momento. Villacón, el barrio tradicional de la capital dominicana. Entonces, miren, hay madereras abiertas, hay repuestos las autoridades abiertos que actúen. y todo lo demás. O sea, con muy poco público, afortunadamente, pero la gente en este caso, los empresarios, que no vaya la gente. Los pequeños empresarios de Villacón dicen, bueno, yo prefiero tener dinero aún estar enfermo. Entonces ahí vimos la fotografía, el llamado a la policía, a salud pública. Eso violenta no solo la norma, sino también el sentido común. Así es. Miren, a propósito de las oraciones, todas las iglesias suspendieron sus servicios, tanto la católica como las evangélicas. En el caso de las evangélicas vamos a tener servicios online. Nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, que tiene su servicio los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30. Mientras dure esta situación, estará el pastor Rafi Paz dando un mensaje en cada uno por la vía digital y en la página de nuestra iglesia, icpb.org, y por Facebook. Asimismo, la mayor parte de las iglesias evangélicas están también haciendo eso mismo, están dando los servicios, están haciendo los servicios a través de online. Y hay que mantenernos en oración permanente, sobre todo los que tenemos profunda fe en el Señor, seguir orando para que el Señor nos proteja a todos, tomemos todas las medidas que hay que tomar, como es lógico, orar y actuar, orar y ser eficaz, pero no dejar en ningún momento las oraciones. A propósito de medidas correctas, el Banco Central ayer anunció una serie de medidas que mucha gente no le entiende, porque fueron medidas muy técnicas, mucha gente no entiende qué fue lo que pasó. Yo voy a tratar de brevemente decir cuál es la orientación del gobierno en un aspecto. En el primer aspecto es tratar de que el empresariado y quienes producen empleos, sobre todo las empresas, tengan la menos carga posible desde el punto de vista fiscal y monetario. Por eso tomaron 3 medidas fundamentales, que es, eso mucha gente no lo entiende, pero ¿qué fue lo que hicieron? Bajaron los niveles del costo del dinero. Cuando ustedes vienen que dicen, le bajaron 150 puntos a la tasa de interés en lo que tiene que ver la reposición del día, eso es para que las empresas, quienes depositan dinero, el costo del dinero sea lo menor posible. Le bajaron el interés a cada una de estas cosas. Lo mismo que la tasa overnight, es lo que cobra el banco por usted depositar el dinero, en este caso a los bancos, a las empresas grandes. Y entonces eso lo que implica es que el costo del dinero va a ser mucho bajito. ¿Para qué? Para que las empresas puedan resolver sus problemas, garantizar que a sus empleados se les pueda pagar, que puedan mantener una serie de transacciones que mantengan la utilidad de las empresas. Lo otro es, le va a dar al sistema, ustedes saben que ante una situación como esta no hay liquidez. Como no hay compra, no hay movimiento, no hay mucho movimiento, no hay liquidez en la economía. Si no hay liquidez, hay una situación complicada. ¿Qué hizo entonces el Banco Central? Que va a destinar 52.000 millones para que los bancos puedan ese dinero usarlo para préstamo a las empresas que pasen situaciones difíciles sin ponerle muchas condiciones, y a las personas. Es decir, usted que está con su banco, hay facilidades porque el Banco Central ha dispuesto una cantidad importante de dinero. Esa es la esencia de lo fueron muchas informaciones técnicas que mucha gente no entendió, pero la esencia es eso, tratar de garantizar, primero, que el dinero no cueste mucho, y segundo, que haya facilidades en los bancos para entregarle a cada uno de los que tengan que pedir prestado con bajas tasas de interés, que eso sí es importante bajarlo. Y lo otro es, ante una situación como esta, también puede haber una subida del dólar, aunque el costo del petróleo, gracias a Dios, sigue bajando cada vez más. Pero para que no vaya ninguna situación con el dólar, también dispuso el banco entre 500 y 800 millones de dólares van a ser dispuestos para que no haya ninguna situación con la tasa de cambio. Entonces, valoradas estas medidas, muy justas, muy correctas en la orientación de garantizar que la economía sea lo menos afectada, y sobre todo la economía de las empresas y de cada uno de nosotros. Lo otro es, que se anunció ayer también, yo lo había pedido en el día de ayer, que se adelantara el pago a los empleados públicos, porque si usted manda a la gente a la casa, no tiene cómo producir nada, usted tiene que garantizarle que por lo menos pueda comprar. Entonces se decidió ayer, Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, informó que se va a pagar a los empleados, probablemente
lo anunciarán hoy o mañana, que se pagará mucho antes. Y además, la Dirección General de Impuesto Interno, eso también fueron muchas informaciones técnicas que mucha gente no entiende, pero lo concreto es lo siguiente: facilidades para el pago de los impuestos, es decir, mañana se cumple el ITEVI, las empresas van a tener facilidades para no pagar mañana, sino pagar tanto el de marzo como el de abril en varias cuotas posteriormente. Muchos pagos también que habían de las empresas van a darle facilidades. O sea, cada empresario llame a la DGI, que le dan la información precisa de todas las preocupaciones que hay, y a propósito de todas estas medidas, que son medidas muy técnicas, que mucha gente no le entiende, pero que para los empresarios, sobre todo para las pequeñas, medianas y microempresas, son sumamente importantes y que lo ayudan, porque la idea ahora es ayudar a la mayor cantidad de personas. Y a propósito de ayuda, antes de hacer... bueno, quiero comentar brevemente, antes de pasar a otro tema, las propuestas tanto del presidente Leonel Fernández como de Luis Abinader. Disculpa, dice Omar Fernández, nuestro amigo, que ya los empleados públicos cobraron. Ah, perfecto. Desde ayer. Perfecto. Incluyéndolo a él. Incluyendo, perfecto. Buena medida, muy buena medida del gobierno, porque eso es lógica elemental. Decía que las propuestas de Leonel, del presidente Fernández, muy bien valoradas, muchas de ellas se correspondieron con lo que el gobierno hizo, yo supongo que él tenía alguna información sobre eso, y las que planteó nuevas también deben ser valoradas. Algunas no podrán ser implementadas porque tienen implicaciones de ley y una serie de cosas, pero en sentido general muy bien. Ahora, en el caso de Luis, a mí me da preocupación, porque Luis está en primer lugar en las encuestas, a mí particularmente. Con esto no quiero hacer política, pero quiero expresar mi preocupación. Parece que Luis no tiene un equipo económico que lo asesore o que lo ponga a tener cuidado cuando plantea cosas. Porque, señores, una de las propuestas que hizo Luis Abinader ayer, oigan esto, fue que supuestamente el gobierno compre petróleo ahora que está barato, para después, eso le sirva para dentro de 4, 5, 6, 7 meses. Señores, el que le dijo eso a Luis no tiene noción de lo que es una crisis económica ni de lo que le está pasando. O sea, miren bien, la economía dominicana está perdiendo sus principales ingresos: turismo, remesas y producción. Los tres principales: turismo, remesas y producción. O sea, va a haber una caída significativa en los ingresos. ¿De dónde va a sacar el gobierno para comprar petróleo adelantado? Pero de verdad, a mí me preocupa, no por lo que es la propuesta en sí, sino no tiene un equipo económico que lo asesore. Es decir, Luis no tiene una gente que sepa de economía a su lado. Él es economista. El pago a Odebrecht por el tema Punta Catalina, Odebrecht y los otros consorciados, es inmediato. No, eso se va a pagar lejísimo, eso no se va a pagar por ahora. Es que no hay pago. No hay pago, eso en 4 pagos, no porque hay pagos. una parte que tenga un fondo especial y el otro se va a pagar como 4 meses y lejísimo. No es ahora. Son 59 millones de Claro, dólares. que quedan en 4 pagos, creo que se van a hacer a partir de... No, porque es bueno hacer eso, porque mucha gente ha cuestionado precisamente que le estemos pagando, entre comillas, a ellos mientras tenemos la crisis. Yo dije ayer que fue un buen acuerdo. A mí no me gustó en el momento en que lo dicen, pero fue un buen acuerdo. Y después lo veremos, que el gobierno va a salir muy beneficiado de eso. Lo que no me gustó que saliera en este momento, pero bueno. Ahora, eso de Luis me preocupa. Porque, señores, un presidente de la República tiene que tener noción de cómo manejarse, sobre todo en términos económicos. Y esta economía dominicana, a pesar de toda esta crisis y toda esta cosa, sigue siendo la economía número 1 de América Latina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ojalá que el equipo de asesores que deba tener, o que Luis se busque asesores mejores, porque evidentemente que ayer, lamentablemente, dio muestra de ser un imberbe, un incapaz y un inexperto en términos de lo que debe ser el manejo de una cosas. Se necesita recursos, pero se necesita también capacidad de almacenamiento. Claro, de todo. Primero, recursos, desde luego. Que no hay. Recursos, porque te lo venden barato, pero ellos te lo venden porque necesitan venderlo. Claro. Mira, esos recursos tú lo metes en eso para guardarlo. Fíjame a futuro, petróleo barato. Fíjame a futuro, que yo te lo pago después, pero fíjamelo, entonces nadie va a hacer negocio. No, mira lo que sería. Una gente que está pasando hambre y entonces consigue dinero para guardar comida. Pero mi hermano, no puede ser. Pero bueno. Lo otro es, miren, en medio de toda esta bruma de la crisis difícil que estamos viviendo, y es verdad, hay que tener un sentido de solidaridad. Piénsenlo. Lógicamente, lo que tenemos es el sentido de, como Jesús, que estamos para ayudar a los demás, en momentos como este, multiplicamos eso. Es decir, usted que me está oyendo, que tiene posibilidades económicas, lo que tienen posibilidades económicas, piense en alguien que no tiene, ayúdelo. Puede ser el que cuida en el edificio, el amigo que usted tiene que es un vendedor ambulante, la señora mayor que está sola. Sí,
piensen en alguien al que usted le pueda garantizar una pequeña compra, que usted le pueda garantizar darle gel para que se esté lavando las manos. Es decir, piensen en la solidaridad con alguien. Este es un momento también de practicar la solidaridad y la ayuda a los demás. No pensar en nosotros solos. No, por ejemplo, nos toca cocinar, limpiar, para que no es cómodo, no es cómodo, pero es la manera de garantizar que esos empleados que trabajan en nuestras casas practiquen el aislamiento recomendado. Correcto. Sí, sobre todo lo que tienen... Y pagarles. Claro, una de dos. Si usted tiene una empleada que se quede en la casa garantizando usted todas las cosas, pero no que se esté moviendo permanentemente, porque todo es un efecto de contagio. Pero eso así, porque si tiene hijos y nietos en la casa, debe dejarla ahí, debe estar con ellos. Sí. O sea, es decir, hay casos, yo he visto casos de personas que están solas y le dicen a la empleadora, yo estoy aquí más segura que en mi casa. Correcto, eso digo. Cuando es caso así, es preferible que se quede, sino que vaya, esté con su familia y entonces asuma usted las tareas del hogar. Compártala con su esposo y esposa, con sus hijos, que aprendan. Ahora, cosas importantes que ha garantizado esto en medio de las cosas malas es que se ha integrado la familia. Eso es un elemento bueno. Lo malo es que sea en medio de esta crisis, pero qué bueno. Ya podemos conversar con nuestros hijos, leer con nuestros hijos, ver películas juntos, o sea, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos e hijas y con nuestros esposos y esposas. Pero al mismo tiempo, reitero, el sentido de la solidaridad con otros. Que no se nos pierda y que lo practiquemos. Antes que termine, te quiero hacer una consulta. Sí, ¿cómo no? Bueno, porque voy a pasar a otro tema, al tema electoral. Sobre los call centers. Me han escrito varias personas que están muy preocupadas. Hay un caso específico donde trabajan 1,000 personas y en una sola habitación 300. ¿Qué le dijeron a estas personas? No voy a revelar los nombres porque debo cuidarlos, que durante las próximas 2 semanas el trabajo es normal, que no pueden quedarse en sus casas. Que le dijeron que en 15 días les iban a ofrecer unas computadoras para vendérselas y descontárselos de sus trabajos. Algunos de ellos protestaron y le dijeron, no hay problema, renuncie. Yo me pregunto, ¿quién puede ayudar a esta persona? Ahí el ministro de Trabajo, hacer? Te sugiero, no en el aire, pero que hay que comunicarnos con el Ministerio de Trabajo, porque evidentemente los call centers tienen que cumplir con las reglas que se están estableciendo. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer los call centers? Reducir la cantidad de personas y al que manden fuera tienen que pagarle. Eso es lo que dijo las autoridades. Entonces, esa es la regla. El que la viole, entonces, que el Ministerio de Trabajo tome las medidas de lugar. Hay que reconocer que el martes, que bueno, todavía no contaba con la declaratoria de emergencia, el presidente solicitó el trabajo a distancia y dijo, cuando es un trabajo vital, por lo menos reduzcan el personal, sean flexibles. Pero además, María Elena, en el call center todo el mundo puede trabajar desde su casa. Lo que hay que desviarle nada más, en vez de estar en el call center, desviar la llamada de ahí a él y él puede hacer toda la llamada de su casa. Tiene que tener computador y lo que dice María Elena. Bueno, que se lo aporte, para dentro de 15 días y venta. Pero oye lo siguiente, oye, ¿qué hice yo en mi empresa? En mi empresa, el departamento de contabilidad está trabajando todo el mundo en su casa. Sí. Nosotros le dimos una computadora. Yo quiero una información. Hay que hacer algo. Pero nosotros somos ejemplos para eso. No, pero no, los call centers sí. Yo digo los call centers. Tienen una realidad distinta. Hay que ver cuál es la realidad que tienen. Y dentro de esa realidad tratar de que operen, pero en función de su realidad. Estoy hablando del call center. El call center es un trabajo que es a distancia. Tú no lo conoces ni yo lo conozco. Entonces hay que ver cuál es la realidad que tienen y por qué esa situación. Pero el problema es que no pueden mandar los empleados. Acabo de hablar, la persona que me está escribiendo, acabo de hablar con el Ministerio de Trabajo. Me dicen que las zonas francas están excluidas de la medida de emergencia y que pueden trabajar igual. Y que los call centers son considerados zona franca. Bueno, entonces hay que ver cuál es la realidad que tienen y ver la situación. Vamos a confirmar eso, Lea, por favor. Ya eso tiene otra connotación. Porque cuando tú ves un call center, tú estás viendo una gran empresa. ¿Tú crees? No, esa empresa hace unos servicios por ajuste que cobra en función de los servicios que hace. Es decir, tú tienes un local ahí alquilado para un call center y tiene un grupo de gente, pero tus ingresos dependen de los servicios que tú brindas. Si no brindas servicios, no tiene ingresos. Tú puedes tener ingresos aunque no brindes servicios. Yo puedo tener ingresos aunque no brinde servicios. Entonces, mi situación es distinta a la de una gente que vende equimalito, que si no vendió un equimalito, no recibe recursos. Sí, pero en el caso eso es totalmente distinto. No, pero en el caso de los conceptos, si no estuvieran en zona franca, sí. ese trabajo se puede hacer
desde la casa. Sí. Entonces tenía que tomar la medida que toma Sí, todo el mundo. tiene que tener Ahora, la- si es cuestión de zona franca, ya es Pero otra eso realidad. implica una capacidad Claro. que quizás no la tengan ellos están hablando de 15 días, porque no es tan sencillo. Pero una cosa, Julio, María Elena. Eury decía, creo que era fuera del aire, cuando llego a la casa, La ropa te la quita, sí, la sí. quito y la descargo. Y la pone a lavar. Entonces, me están llamando amigos vinculados al negocio de la lavandería, que me dicen que Deberían, es cierto, ¿tú tienes razón. entiendes? Oye, Que diste en con el clavo. determinado cuidado Sí, y es verdad. quizá con un poquito menos de personal, ellos pueden dar el servicio. Ese es un caso, como dice Julio, es un caso Nosotros especial que hay que podemos dar evaluarlo. el servicio perfectamente. No completo, pero No completo, porque es clase media y clase alta, y es una gente que puede ir Eso a es llevarla y a retirar la ropa, porque la ropa se está indicando a las personas, mire, Le tire la sugiero- ropa después que usted se mueve. Entonces, dice ese amigo, tenemos muchos compromisos, son planchadores que ganan por el trabajo. trabajo diario, y nosotros tenemos una serie de cargas. Entonces, me relata él, nosotros perfectamente podemos dar el servicio. Sí, con menos personal. Con menos personal y con el debido cuidado de las le recomendaciones sugiero, de salud. dile a ese amigo tuyo que se comunique con la comisión especial presidencial que está trabajando eso, porque ellos dijeron que en cada caso va a ser tratado en función de que sea una necesidad para ayudar en esta situación. Y es verdad, eso ayuda, sobre todo a los sectores de clase las media. lavanderías deberían permanecer abiertas con el debido cuidado. Correcto. Y nosotros estamos detrás del ministro de Trabajo y así aclaramos Sí. Toda esta todas las situación. dudas. Me imagino que ellos están en sesión permanente. Así es. Porque hay muchas inquietudes en ese La sentido. medida de ayer impactó mucho y hay mucha gente alarmada de medianos y pequeños negocios. Cuando él habló del que no tiene el tiempo, que se le adelante 15 días, que se le dé un sueldo. Sí, tienen que Las explicar eso bien. vacaciones. Eso hay que explicarlo bien. Hay como estamos- muchos problemas ahí. Parece que Y no puede ser como que obligatorio no se- para las micro, Correcto. pequeñas, medianas Y empresas. Porque hay, parece que no se discutió, no se manejó, no se procesó esto bien. Ojalá podamos hablar con él y que, como ha hecho el gobierno en algunas medidas macro, que puedan haber rectificaciones. Porque así es. se puede rectificar, eso no es problema. Miren, voy a hablar a pesar de toda esta situación, se continúa el conteo de los votos en la Junta Central Electoral, en las juntas municipales. Y han pasado situaciones en varias juntas municipales muy graves. Miren por qué. Ustedes saben cuántos votos nulos hay. 170,000 votos observados. Eso es una barbaridad. ¿Observados o nulos? Perdón, nulos. 170,000. Y he observado una cantidad pequeña, pero también significativa. Pero sobre todo nulos. ¿Por qué nulos? Porque parece, pues eso se ha dado en todas las juntas municipales donde ha habido problemas. ¿Qué es lo que pasaba? Al parecer, algunos delegados tenían la orientación de cuando se votaba por un regidor y no... O sea, ustedes saben que en la boleta, si usted marcaba un regidor, ya estaba votando por el alcalde. Entonces, la orientación parece fue que la declararan nula. ¿Por qué? Porque como se estaba contando el alcalde y no se veía la cara del alcalde puesta, entonces anulaban ese voto o no se lo computaban al alcalde del partido por el que se votaba. Entonces, cada revisión que se está hecho, yo hablaba ayer de la de los Alcarrizos. En los Alcarrizos la diferencia eran 600 votos o 700 votos y habían 4,000 nulos, de los cuales, según me planteaba Junior Santos, la mayor parte de esos votos eran a favor de él con esa situación. En San Pedro de Macorís le he dado seguimiento, incluso ahí tengo, tengo un acta que ellos me enviaron, donde miren lo que pasa. Esta acta dice ahí 105 votos para el PRM. Ustedes ven que está puesto un tachón. Lo real, mírenlo ahí. Eran 10 votos y le pusieron 145. O sea, a 10 votos le metieron 135 más, 145. El conteo en San Pedro de Macorís, cada vez que se cuentan los votos nulos, la proporción es 5 para el PLD y 1 para el PRM. Esa es la proporción cuando se va contando. 5 para el PLD y 1 para el PRM. Empezaron con una diferencia de 1,500 votos. Ya la diferencia son 300 votos a este momento. Y se sigue contando. ¿Por qué renunció el presidente de la Junta Municipal de San Pedro de Macorís? Por esa situación. Porque los delegados del PRM y de la Fuerza del Pueblo se oponían a que se contaran los votos nulos.
Y entonces, lógicamente, el PLD y aliados armaron una situación, se armó un conflicto bien difícil y el presidente de la Junta dijo, no, renunció con esto y renunció. Vino una comisión, fue una comisión desde aquí, de la capital allá, aclararon la situación y se sigue contando. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, en San Pedro de Macorís, aunque proclamaron en un primer momento que ganó el PRM perdió, ganó el PLD. En los Alcarrizos se camina a esa misma situación. Perdón. La conclusión es así. ¿O podría cambiar? No, yo podría cambiar, estoy diciendo, porque todavía están contando. Sí, pero que fue No. Quiero decir, como caminan las cosas, porque oigan bien, la diferencia. Podrían variar, vamos a ver, podrían variar. En San Pedro de Macorís, evidentemente que las cosas van a variar por la forma en que va caminando. Sí, la diferencia con 5.000 votos observados era de 1.400 votos. Han contado solamente 1.000, quedan 3.000 y pico todavía por contar, y de cada 5 votos, la proporción es 1 voto para el PRM y 5 para el PLD. La lógica indica que eso va a cambiar el resultado. Lo mismo parece que va a suceder en San Cristóbal, lo mismo parece que va a suceder en Barahona y lo mismo parece que va a suceder en los Alcarrizos. Hay una situación... Escúchame, Eury, que tenemos al ministro Winston Santos. Muy importante.